metemos agua y la calentamos en un beaker. Ese es el tema. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Desprendimiento de oxígeno. Bueno, Desprendimiento de oxígeno. el oxígeno que se pierde. Sí. Ya. Exactamente todo el aire que esté difundido. Claro. Sí, los gases, ustedes van a ver que si calientan el agua, ¿qué van a ver? Vapor. Primero que el gas comienza a perderse. Sí. Y luego la masa de agua caliente, ¿qué pasará con el agua caliente? Evapora, ¿Se ebullir. va? Ebullir. O sea, a ver, ponemos el beaker sobre la planchita o el puchero. Ya. ¿Qué parte del agua se va a calentar primero? Más. La parte de abajo. De la base. La base. Entonces, esa temperatura va a ser mayor que de la superficie. Ujú. Ahí está Claro. alcanzando un equilibrio de temperatura. Pero en ese momento en que la parte de abajo es más caliente, ocurre algo. Acá viene el tema de la densidad. ¿Cuál es la densidad del agua? 1. Ya, 1. Pero no es tan fácil decir 1. ¿Por qué? Porque la densidad de qué depende. De calor, temperatura. Más o menos, pero depende también de la temperatura. Entonces la densidad del agua es 1, pero a una cierta temperatura. Ajá, temperatura Si ambiente. nosotros cambiamos la temperatura, pues ya es otra densidad. Ahora, si nosotros juntamos dos masas que se pueden mezclar entre sí, ¿cuál se va a colocar arriba de la otra? El que es menos En función de la densidad. el que es menos denso. El que es menos denso va a ir arriba. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso del agua, cuando la calientan, esta va a disminuir su densidad y va a comenzar a ascender. Y en ese paso que está ascendiendo va a comenzar a transmitir el calor a la de arriba. ¿Sí? Está transmitiéndose el calor a través de un fluido, que en este caso es el agua. Entonces eso se llama transmisión del calor por convección. ¿De acuerdo? Porque se está haciendo a través de un fluido, que es el agua. Bueno, eso era el experimento. Hay otro, dice fusión y mezcla. Vamos a poner un poquito de cera de abejas en un beaker. En otro vamos a poner vaselina líquida y lo vamos a calentar en baño María. ¿Ya ustedes saben qué es baño María? Sí. Ajá. ¿Y qué vamos a esperar ver? La unión Es Conversión. una grasa. La cera de abejas es una grasa. Si la calentamos, se va De de que- se va a derretir. derretir. de progreso de lo que vamos a ver. Y luego, si esa masa derretida la ponemos en un molde y luego lo dejamos enfriar, pues va a adquirir la forma del molde. Esto lo vamos a hacer cuando hagamos supositorio. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Y la última es preparación de soluciones. Ah, Saturadas y ¿Gol? sobresaturadas. A ver, ¿qué es una solución sobresaturada? Acá, por ejemplo, sobresaturada. saturada y sobresaturada. Ya hablamos de eso, ¿no? Ajá. Dice que a 20 mililitros de agua le vamos a añadir 3 gramos de cloruro de sodio. Y luego dice que le vamos a añadir 0,5 gramos más y vamos a quitar. Ya, a ver, hasta ahí. ¿Cuánto de sal tendríamos que agregarle al agua para que ya no se pueda disolver más sin calentar? Tenemos que ver su solubilidad. Del cloruro de sodio. Claro, tienen que saber la solubilidad. Solubilidad. ¿Cuál es la solubilidad del cloruro de sodio en agua a temperatura ambiente? Pero, 2 kilos por litro. No, no. ¿Estás viendo? ¿Tiene? Ah, 36 36. gramos por 100 mililitros. Entonces 36%. Ah, ok. Y ahí dice, vamos a añadir hasta que no se disuelva más, o sea, hasta alcanzar ese porcentaje. Si es 20 mililitros de agua, ¿cuántos gramos de sal tendríamos que agregar? 7. 6 y tantos, casi Claro, 7. 7 por ahí. Ajá. Por ahí, muy bien. Muy bien, muy bien. Una vez que han agregado eso, calientan y obviamente al calentar la solubilidad aumenta. Entonces van a poder agregar un poco más. Y ahí dice que van a agregar hasta que ya no se disuelva más.
Luego lo decantamos en caliente. ¿Qué es decantar? Claro, el hecho de que caiga se llama sedimentar. Y el hecho de traspasar el sobrenadante se llama el líquido que está arriba del sólido. Simplemente lo separamos por gravedad nada más. O sea, lo volteamos el vaso y dejamos que el líquido caiga con cuidado, porque el sólido está al fondo. Eso se llama decantar. Pero se entiende que el líquido, el sobrenadante en este caso, ¿qué sería? Una solución Sobresaturado. saturada, porque ya no se disolvió más a una cierta temperatura. Ya. A ver, nosotros hemos calentado y por lo tanto ha disuelto más, pero que obviamente se ha disuelto más porque la solubilidad es mayor a una temperatura mayor. Entonces, ¿qué temperatura hemos alcanzado al calentar? No sabemos, quizá con un termómetro lo medimos. El tema está que esa temperatura que llegamos tiene su propio grado de solubilidad. Y se supone que cuando llegamos a esa cantidad de cloruro de sodio, ya no se puede disolver más. Entonces, esto se llama solución saturada, porque llegamos al máximo de solubilidad, no más. Ok. Pero luego, ¿qué dicen? Decantar en caliente y Enfriar. enfriar. Entonces, cuando enfriamos, ¿qué se supone? Y observar el resultado. ¿Qué se supone que debería pasar? Como que va. ¿Qué debería pasar? Bien. ¿Cómo se dice? O nada. Que la sal baje, ¿no? O sea, la sal baje. O sea, al bajar la temperatura, la solubilidad debe ser menor. Claro, si baja la temperatura interna, su solubilidad debe ser menor. Ajá. Hubo un exceso de cloruro de sodio que se disolvió porque se elevó la temperatura. Ajá. Y ese Cuando se baja ese exceso, ¿qué debería pasar? debería de. ¿Cómo se llama? Sedimenta. Precipitar. Debería. Ajá. A veces no ocurre. ¿Y qué pasa si no ocurre? Ahí sería sobresaturado. Esa sería una solución sobresaturada. Porque está por encima de su límite de solubilidad Ajá. y todavía sigue en solución. O sea, todavía está disuelto. Por eso Ahí es a solución. temperatura. ¿Verdad? Dependiendo cómo se da el enfriamiento, es que se puede obtener la solución sobresaturada. Pero una solución sobresaturada es muy inestable. Como le digo, ustedes la miran mal, ¡fua! Precipita todo. No solamente el exceso, sino todo. Todo precipita. Igual, ese cuestionario lo hacen para su informe que van a presentar. No dijo todavía. Sí, Creo que ahí los anteriores cuestionarios también todo lo Sí, los cuestionarios, todos los Profesor. cuestionarios. Todos los cuestionarios. Para el parcial y el final, ¿el examen lo hace el profesor o lo hace la universidad? Porque no están cambiando. Es que están diciendo que el examen de teoría lo va a hacer la universidad, ¿no? No sé, porque solamente, bueno, lo que yo sé es que nos van a cambiar de horario por fecha de exámenes. Toda esta semana va a ser solo examen. Y nos van a cambiar, por ejemplo, nosotros tenemos los lunes farmacoquímica, ya no puede ser el lunes, tal vez nos voten otro día. Eso para que todos den al mismo tiempo. O sea, en todas las sedes. Algo así. ¿Sí? Pero la duda era que si el examen lo va a hacer el profesor o el examen lo va a hacer la universidad. He escuchado, porque, o sea, tampoco, no estoy muy al tanto, ¿no? Pero he escuchado, un profesor me dijo que él iba a hacer la universidad. Ah, no. Y dije, ¿cómo va a ser entonces para todas las sedes? Eso es lo que No también. sabía. Pero entonces sí, que les van a cambiar de horario porque les van a tomar todas las sedes al mismo tiempo. Sí, ese es el punto. Y entonces ahí la pregunta es, ¿quiénes tomarán el examen? Porque todos los profesores no van a poder en esos horarios que tienen. Yo lo que quería saber quién va a hacer el examen. Ponerle todas las PPTs, ponerlo grabado. Ya, pero, por ejemplo, en las partes prácticas tampoco se... En las prácticas creo que sí, ¿no? Solamente es la final y en la parcial. En prácticas no va a haber examen. No, o sea, me refiero al examen práctico. Ah, para práctica no, para eso no. Pero por si Para- acaso vayan preparándose, de hecho que si sacan alguna pregunta la van a sacar de los cuestionarios. Entonces vayan haciendo los cuestionarios. Igual yo los voy a tener en cuenta, si es que no es ¿cómo estaba? La S4 de laboratorio, no. No Pero he lo revisto. puedo tener en cuenta para el examen parcial y el final. ¿Ya? O sea, un porcentaje de su nota pueden ser los informes, que serían los cuestionarios. La penal, se va a ir. Para ambos, o sea, nos pueden entregar todo el conjunto de cuestionarios hasta antes del parcial y de ahí todos los cuestionarios hasta Ah, antes claro, del los final. primeros 7 y los otros 7. La nota de informe sí tenga un porcentaje en ese examen. Ah, también. Entonces vayan juntando sus cuestionarios.
Ya, práctica 4. Operaciones de dar forma, dice. Eso de la cera. Esa es la cuarta ya. La tercera es la que les dije de calentar el agua. Ya. Ya, esto vamos a hacer ahora mismo. Dice, son procesos que ocupan de la elaboración y transformación de sustancias medicamentosas en preparados medicamentosos. Ya. A ver, ¿cómo es esto de dar forma? ¿Eh? Vamos a ver, por ejemplo, tienen acá, miren, la operación básica de fusión y mezcla, moldeado, preparación de soluciones saturadas y sobresaturadas. Está bien. Fusión y mezcla, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos a derretir una grasa, un ejemplo, ¿no? Y la vamos a enfriar en un molde, como haríamos con qué. Gelatina. Con el pastel. Un ejemplo, ¿no? Claro. Pero en el caso de medicamentos, ¿qué medicamentos se preparan así? Derritiendo algo y enfriándolos en un molde. Las gomitas. Las gomitas, los óvulos, también. supositorios. ¿Qué más? Jabones, champú. En sólido. Si es que champú solo. ¿Qué más? Bueno, eso. También tenemos sólidos que los vamos a compactar en una matriz. Y la matriz también puede tener diferentes formas. Y ahí tenemos a las tabletas, las grajeas. Y estas tabletas de mi abuelita que son para el corazón, y están en forma de corazones para que ellos se den cuenta. Claro, ahí está. Mira, está bueno. Y por ejemplo, todo depende de la matriz, donde entran los polvos, ¿no? Y muchos de esos polvos podemos poner, por ejemplo, la CMC, la celulosa microcristalina. CMC en realidad son dos cosas, o es celulosa microcristalina o es carboximetilcelulosa. Y el agua es un aglutinante o un diluyente. O sea, que si yo a esta mezcla de polvito le meto eso, es muy probable que cuando lo compacte se quede unido todo el polvo con otra vez. Ese es un lubricante. Entonces miren, las paletas se fabrican así. Yo meto la mezcla de polvos o gránulos en una matriz, en un molde, y luego cae en punzón, o en la forma del molde. ¡Pah! Y lo comparto. Y sale la tableta. ¿De acuerdo? Esa matriz puede tener diferentes formas. En la industria veterinaria, por ejemplo, utilizan veterinaria farmacéutica, sino que dirigida al público veterinario. Fabrican en forma de huesito. Profesor, ¿y eso de la comida de las mascotas? Por ejemplo, también es así con compactación y con una matriz en forma de Huesito, pescado. De carne. Uno También de pollo. tenemos en lo que es moldeado la operación de extrusión. Un extruido. ¿Cómo es eso, un extruido? En la industria farmacéutica también se utiliza la extrusión, pero no como para dar la forma final del producto, sino una materia prima intermedia. Por ejemplo, en la industria alimentaria sí se utilizaba mucho para dar el producto final. Entonces, ¿cómo es eso? A ver, vamos a poner nosotros que queremos hacer fideos. Mezclamos nuestras harinas con el glutinante y lo metemos en una máquina, la cual, y un poquito de agua, la cual comienza a aplastar la masa que hemos obtenido, la aplasta y entra en un tornillo sin fin. ¿Saben cómo es un tornillo sin fin, no? Vamos a escuchar que tenemos en internet. Tornillo sin fin. Así es un tornillo sin fin. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner una extrusora. Es un tornillo sin fin. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese tornillo sin fin gira, hace que la masa comience a avanzar. Y como pasa con esta ruedita, cuando la masa pasa entre este espacio entre la ruedita, bueno, vamos a poner así, y el tornillo sin fin es aplastada. Entonces, ese sometimiento a presiones altas, que es una presión alta que estamos aplastando, más temperatura, porque también se calienta esa parte, hace que la masa se precocine. Cambia la forma de, si estamos hablando de almidón, de harinas, entonces cambia la forma del almidón, le da otra estructura.
Y es así como se tienen, por ejemplo, los almidones modificados, que utilizamos en farmacia como insumos en la fabricación de tabletas. Nosotros los utilizamos para poder modificar algunos almidones, alguna celulosa, por ejemplo. Se utiliza para eso, para poder obtener una materia prima también, que vamos a utilizar en la fabricación. Pero en alimentos se utiliza para tener el producto final, porque mediante esto se puede obtener fideos. ¿Por qué? Porque una vez que ya pasa por esto, sale por una boquilla, que dependiendo de la forma de la boquilla, entonces sale el producto final. Por ejemplo, vamos a poner una extrusora para fideos. Entonces, acá adentro está pasando eso, hay un tornillo sin fin. Y bueno, miren, acá por ejemplo, no sé si se ve. Abrir la imagen, Acá hay después la diferentes impresión. tipos de fideos, pero todo es dependiendo de la boquilla de salida. Y estos fideos ya salen medio precocidos por la temperatura y la presión a la que ha sido sometida la masa, porque las presiones altas también pueden cocinar un alimento. Ok. También podemos hacer así los snacks. Los doritos, todos los snacks que conocen. Ahorita la hice. Los piqueos, los chisitos. Todas esas cosas son extruidos, así se llama, extruidos. Y en alimentos se utiliza mucho, pero en farmacia lo utilizamos para poder obtener materia prima nada más, modificada. ¿Por qué? Porque una vez que, por ejemplo, en farmacia ese almidón que es sometido a esta extrusión, vamos a poner que se obtiene una forma diferente, otra vez se vuelve a moler, pero lo que nos interesa es que ya el almidón ha cambiado su forma microscópica, ha cambiado, tiene otras propiedades que van a ser aprovechadas para fabricar tabletas. Para fabricar tabletas solamente necesitamos los polvos. Pero formas farmacéuticas que se fabriquen mediante tecnología, no hacemos nada con materias primas. Y en el caso de alimentos, sí se le da forma final con esto. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de dar forma, pues el estudio también es algo para tener en cuenta. ¿Ya? La extrusión, la compactación en estas tableteadoras y el moldeado. ¿Ya? Ya está. ¿Algo más? Sí. También tenemos la obtención de gránulos, también es importante, la fórmula de los gránulos, es muy importante eso. ¿Cómo los gránulos? Yo les había explicado cuando hablamos un poco de las operaciones de sumar masa, de adición, sobre el tema de la granulación. ¿Recuerdan? Cuando les hablé de... ¿Qué habéis del partido? ¿Qué te parece? El Real Madrid con... Están a penales, creo. Barcelona. Cashew. Ya, pero les decía, cuando les hablé de la harina, cuando ustedes vacían harina, por ejemplo, van a hacer su qué pasa cuando vacían? Allá el desperdicio que hay en el polvo. Sí, Bueno, dispersa el ajá. polvo. Entonces dije que para evitar eso, ¿qué se puede hacer? Humedecer. Claro. Y se hace una masa, ¿ya? Se hace una masa, y después esa masa se pasa por un tamiz. Vamos a poner que esa masa la pasan por un colador. Ok, pero yo nunca he hecho eso. Ya, pero y si hicieran eso, ¿qué va a pasar? Cuando lo pasen por el colador, Lo más va a empezar a caer granulitos de masa. Y luego eso lo secan en el horno. ¿El producto final qué va a ser? mol- Un montón de bolitas chiquititas, granitos, así, granulitos. Ese es el producto final. De acuerdo. Pero ese granulito final ya es de la materia prima que yo quiero. Claro. Cuando ahora sí yo basé esos granitos, ya no voy a tener problemas de qué. De la dispersión. Dispersa. Y además de que se quede adherido en los envases. Porque a ver, cuando ustedes echan el polvo, por ejemplo, de una materia prima en una tambora, uno que se va a dispersar con el aire y otro que se va a quedar también adherido al envase, y también sobre la tambora, en las paredes también se va a quedar adherido. Y eso es pérdida, eso ya me cambia la fórmula. No sé, yo había calculado para que todo entre en una formulación, pero hay una parte que ya se voló, hay una parte que se quedó. Entonces, eso es un problema. ¿Cómo solucionamos ese problema? Haciendo grano. Entonces, aumentar el tamaño de partícula un poco
Es importante. Pero entonces ahora viene otro tema. ¿Qué tema? La forma de esos gránulos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Eso en qué influye? Es que dependiendo de la forma que tengan los gránulos, también va a depender de algunos aspectos como la solubilidad o el grado de compactación. Porque si al final esos gránulos yo los voy a meter para hacer una tableta, dependiendo de la forma que tengan los gránulos, se va a dar una mejor o vamos a poner una peor compactación. ¿Sí? Me puede dejar espacios de aire, etc. Entonces no me conviene tener formas muy irregulares. Por lo tanto, la forma de qué va a depender. ¿La forma? En este proceso que les he dicho, ¿de qué va a depender la forma? De los De lo que quieres gránulos. obtener. Del colador. En Ajá. este caso no es un colador, es un tamiz. Ese tamiz es el que va a definir la forma de los granos. También el proceso de secado. ¿De acuerdo? Voy a tratar de que la mayor cantidad de gránulos tengan una superficie muy homogénea entre ellos. Mientras más heterogénea sea, peor. Entonces, miren, otro más. En lo que tiene que ver con operaciones de dar forma, tenemos lo que se derrite y se vuelve a solidificar en molde. Tenemos las tabletas que se compactan. ¿Qué más tenemos? Los gránulos. ¿Cuál? Gránulos. Los gránulos, ¿verdad? La forma de los gránulos que vamos a tener. Y las extrusoras, que dependen de la boquilla de salida, la forma que van a tener. ¿Algo más? Que dependa, o sea, formas farmacéuticas que tengan una forma definida en base al proceso de fabricación. Las cápsulas también. Por ejemplo, las cápsulas como que ya tienen una forma estándar, ¿no? Sí, pero las blandas. Ah. ¿Sí? ¿De acuerdo? Las blandas también, pero más que nada van en función del tamaño. Aunque la forma también depende de la máquina que hace, que mete el líquido en un termoplástico que se expande y sale así como y sale la capsulita. Como las botellas, ¿no? Y también pueden ser capsulitas de diferentes formas, en forma de perlitas, en forma de óvalo. Esas son operaciones de dar forma, ¿de acuerdo? Diferencia de los productos básicos de las operaciones unitarias de transmisión de calor. Contiene gránulos de ácido ascórbico, gránulos para comprimidos masticables. A ver, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Preparación de gránulos de ácido ascórbico. Ya, acá hay un procedimiento, vamos a hacer esto, a ver. Espérate. ¿Están en Barça? Preparación de gránulos para comprimidos masticables. Cashew me estará dando siquiera 15 soles. Esto no era acá. A las 6:40. Allá. Entonces, ¿cada mesa hace los dos? ¿Cada mesa hace los dos o repartimos? Los dos. Sí, ¿Sí? está ahí practicando. Ya vamos a hacer estos dos. Gránulos de ácido ascórbico. Y gránulos. Para los dos. O sea, pero tendría que dividirse. ¿O prefieren que uno sea para masticable y otro ácido ascórbico? No, también. A ver, vamos a hacer eso primero. Vamos a hacer eso y si alcanza tiempo, ya. Y por ejemplo, hacemos todos la A Masticable. y hacemos la B. Si hacemos primero la A y si alcanza tiempo, hacemos la B. O sea, una mesa que haga la A, otra mesa que haga la B y una mesa va a tener el objetivo, la A o la B. Masticable, o sea, masticable. Y si alcanza tiempo, hacemos el otro. Y si alcanza tiempo, hacen el otro. Claro. Entonces ya, claro. Ácido ascórbico, ya, sí, ustedes dos. Bien. Ya, acá está la fórmula, miren. Vamos a hacer gránulos, lo que yo les dije. ¿Para qué son los gránulos? Para mejorar la reología, es decir, el paso de mi envase hacia el lugar donde ya voy a hacer la fabricación final. ¿De acuerdo? Para mejorar ese paso, para evitar pérdida por suspensión, etc. Ustedes saben eso. Vamos a hacer gránulos. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice. Granular los tres primeros componentes con carboximetilcelulosa al 4.6% en agua. Ok. O sea, ¿cómo es eso? Vamos a coger la carboximetilcelulosa
y la vamos a disolver en agua para que alcance un porcentaje de 4.6%. Y con esa agua, donde está disuelta la carboximetilcelulosa, la vamos a utilizar como una goma. Pero ahora el término no es goma. ¿Cuál es el término que les estoy mencionando hace rato? Sintético. Aglutinante. Ya, ese es el término técnico. Entonces, vamos a preparar nuestra solución aglutinante. De acuerdo. Porque si yo mezclo harinas, ¿estas se van a juntar así nada más? No, tengo que echarle ¿qué? Huevo. ¿Verdad? El huevo es el aglutinante para hacer el torta. En este caso, mi aglutinante es una solución de CMC. ¿Qué es CMC? El Carboximetil. carboxilmetilcelulosa. Carboximetilcelulosa. ¿Y de qué porcentaje? ¿Cuál lo contó? Hay rangos, ¿ah? Pero ahí estamos recomendando esto, 4.6. Con ese carboximetilcelulosa nosotros lo vamos a utilizar como aglutinante. ¿Aglutinante de qué? Pues de diferentes polvos, harinas. En este caso, ¿cuál? Ácido sórbico, El lactosa ácido ascórbico, que es la vitamina C. La lactosa, ¿verdad? Que es un polvo. Y el almidón de paja. Entonces vamos a mezclar estos tres polvos, ¿sí? Y luego le vamos a echar la solución que hemos preparado y vamos a hacer ¿qué cosa? Una masa. Ajá. Porque recuerden, yo dije primero hacemos una masa y la masa la pasamos por un colador, un Ajá. tamiz. ¿Qué dice acá? Tamizar. ¿Tienen algo para tamizar? Sí, Ya, colador. Muy bien. Tamizar en húmedo. Como en húmedo. Así, o sea, mojadito, ¿no? La masita húmeda. ¿No? La van a coger y la van a pasar por el colador para que empiecen a caer esos granulitos. Una vez que ya cayeron los granulitos, lo vamos a secar a temperatura ambiente. Ok. No, eso debería ser en un horno, porque a temperatura ambiente nos vamos a demorar bastante. Y acá dice dejar en reposo 24 horas. Ya. Y dice tamizar nuevamente en seco. ¿Para qué lo tamizo? Eh, ¿Por qué creen que lo tamizan luego? Para homogeneizar el tamaño de partículas, que me van a quedar gránulos de diferentes tamaños. Entonces luego los paso por un tamiz nuevamente, con un tamaño de polvo ya específico, para que en seco se vayan desgastando y alcancen todos un tamaño más homogéneo. Porque eso facilita luego la compresibilidad. O sea, ¿qué puedo hacer con esos gránulos? Dos cosas. O fabrico tabletas, o simplemente los envaso en una cápsula. también. ¿Sí? Los envaso en una cápsula. ¿Por qué no meto el polvo de frente en la cápsula? Ustedes saben por qué. Porque trabajar con polvos es más fastidioso, tengo muchos problemas. Entonces mejor trabajo con granulitos. Ok. Y listo. Y dicen luego agregar los componentes restantes. Entonces una vez que tienen los gránulos, le agregamos Algodón de maíz. algodón de maíz, Talco. talco y estearato de calcio. ¿Para qué es eso? Esos son Conservantes. le dije antes, lubricantes. Como lubricantes, o sea, son componentes que van a ayudar a deslizar mejor el producto a través de los envases que vamos a utilizar para fabricar. ¿Cómo es eso? O sea, yo voy a vaciar nuevamente mi materia prima en una tambora, yo como evito que esta se quede adherida a las paredes del envase. Uno, porque lo estoy granulando, y dos, porque lo estoy lubricando. O sea, le estoy echando recubrimientos que van a ayudar a deslizarse en esos envases, que no se queden adheridos. ¿De acuerdo? Igual, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer una compresión, caen en mi matriz y voy a comprimir, ¡fra! Yo necesito que la mayor cantidad de partículas, porque son partículas, se puedan acomodar en el fondo y no dejen espacios para que se formen grietas. ¿Cómo puedo facilitar esa acomodación? Que estén lubricados, para que se puedan deslizar mejor y se acomoden en el fondo. Es como cuando yo los quiero acomodar todos en el metropolitano, si los quiero meter, ¿cómo puedo hacer que ustedes se acomoden en el fondo? Mochilas Los adelante. lubrico todos ustedes, entonces yo los puedo meter en el fondo del juicio. Es algo así. Entonces, él tiene su gránulo, ¿de acuerdo? Igual acá, mezclar el silicato de magnesio y el hidróxido de aluminio con el manitol. Ok, en este caso, miren, disolver la sacarina sódica en una pequeña cantidad de agua destilada.
combinar con la pasta de almidón y granular. Acá ustedes, ¿cuál será su aglutinante? Ambos, tanto el mannitol como la solución de sacarina sódica en agua. Tienen dos tipos de aglutinantes. Los van a combinar con la pasta de almidón y granular. Secar a 60 Ya, muy bien. Secar a 60 grados y luego tamizar. O sea, igual, seco. Agregarle esencia, ¿qué es esa? Esencia de menta, Y ahí no solo el esterato de magnesio y el almidón de maíz. Igual, eso Ahí es termina el lubricante. primero. El esterato de magnesio también es lubricante. Mezclar y dejar en reposo por 24 horas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? No, o sea, bastante. un segundo. Por eso De termina. esos tres. Ahora, la fórmula. Mira, dice acá, esta es la formulación original. Y ustedes hacen la Dice, B, porque para no es lo- 24 gramos por mes de trabajo. Ajá. Ah, ok. Entonces ustedes van a seguir ¿cuál? Esta de acá. Y acá arriba también. O sea, 30 gramos, 24 gramos. Ya está listo. Y mitad para llevar. Muy bien. Sí, los gránulos se los pueden llevar, claro, no hay problema. Y los traen a ver la siguiente semana. Porque esos gránulos pueden servir después quizás para hacer otra cosa. Como en Ya, Quanti. porque si no, no va a alcanzar el tiempo.